En la nave central, al lado del Evangelio, haciendo esquina con el púlpito, encontramos la capilla de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, con anterioridad del Buen Suceso. Fue fundada esta capilla por don Miguel Enríquez de Flores y doña Jerónima de Vargas, y su hijo el sacerdote don Antonio Enríquez de Vargas, en escritura fundacional de fecha 27 de octubre de 1670, bajo la advocación del Buen Suceso, ante el padre guardián de San Francisco y los religiosos del convento. Hizo constar don Miguel Enríquez Flores que en la referida capilla se colocará una tablilla con las fechas de las misas a celebrar durante todo el año, que las misas en los días festivos y los domingos de Pascuas serían 9, y la festividad de Nuestra Señora del Buen Suceso se celebrará el cuarto domingo de julio de cada año. Las misas han de ser con diácono y subdiácono, además de coro, órgano y el correspondiente sermón. Esta fundación tuvo una vida efímera, pues fueron varios los pleitos y embargos que tuvieron. La sucesora de don Miguel Enríquez, doña Catalina Colón de Portugal, y sus descendientes, María Benita de Vargas Colón y Enríquez, todos ellos vecinos de Pontevedra, que residían en Salcedo. Hoy día en la capilla, bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús, cita en un retablo del siglo XX, la acompañan la Virgen del Carmen, San José y San Nicolás de Bari.